Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Yo soy Carolina Ciro y en la noche de hoy vamos a explicar un poco más de la actividad desarrollada, la actividad número 1 desarrollada para el grupo de economía. Nosotros hacemos parte del grupo 3 y vamos a explicar primero que todo una breve contextualización del libro de Economía con aplicaciones a Latinoamérica por Samuelson Ball y Nordaus Williams. Además, también brindaremos un contexto complementario para entender conceptos claves a la hora de desarrollar la temática. Primero que todo, vamos a explicar qué es la economía. La economía es entendida como la ciencia que estudia el comportamiento de mercados financieros. Ella analiza y explica por qué hay personas y países con elevados ingresos y otros que no. Además, estudia el ciclo de los negocios junto con las políticas públicas para regularlos y finalmente a nivel gubernamental busca una distribución justa del ingreso de los recursos seguido de un uso eficiente del recurso humano y la estabilidad de los precios del mercado. Pero bien, ¿a qué nos referimos con eficiencia económica? Primero que todo, cuando hablamos de eficiencia económica, lo que se busca es producir la mayor combinación o la combinación más elevada en cantidad y calidad de productos y servicios a partir de recursos escasos. ¿Cómo puede ser entendida la economía? La economía puede ser entendida de dos tipos. De manera micro, que habla del estudio de las relaciones de los individuos y las empresas, y de manera macro, cuando es el estudio de las relaciones económicas nacionales. Y bueno, Samuelson y Nordaus en su libro también nos hablan de otra clasificación, que es la positiva y la normativa. La positiva es aquella que describe los hechos de la economía, mientras que la normativa se refiere a juicios de valor. ¿Qué pasa con la positiva? Pues se basa en la evidencia empírica para llegar a conclusiones demostrables, mientras que la normativa pues se relaciona más desde las normas y desde la justicia. Ahora bien, hablaremos de la economía de mercados. ¿Qué es la economía de mercados? ¿Qué clasificaciones tiene? Pues bien, hay tres tipos: autocracia, mixta y de mercado. La autocracia es donde el gobierno toma la mayor parte de las decisiones relacionadas con la economía, el abastecimiento de los productos y las personas que están más cerca a la cúspide o a la cumbre gubernamental son quienes dictaminan las normas económicas para quienes se encuentren más abajo. Ahora, hay otra que es la economía de mercado propiamente, y esa es donde las decisiones se toman entre las empresas y los individuos involucrados, entre las partes, pues ellos coordinan y regulan precios, pérdidas, ganancias, incentivos y recompensas. Y finalmente podemos encontrar las economías mixtas, donde se encuentran la mayor parte de las sociedades contemporáneas. Ahora bien, mi compañero les va a explicar un poco de qué es la FPP. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Salgado. En los conceptos de la economía encontramos fronteras de posibilidades de producción. La definición que dejamos según la lectura, esta realiza análisis de producción de diferentes áreas con respecto a la cantidad de recursos a invertir. La FPP propone para los países pobres sacrificar el consumo actual con el fin de producir bienes de capital para así potenciar el crecimiento del país y el incremento a futuro de ambos tipos de bienes, lo cual generaría un crecimiento económico. Los bienes económicos o bienes materiales e inmateriales son aquellos que poseen un valor económico y por ende son susceptibles a ser evaluados en términos monetarios. ¿Qué se entiende o qué entendimos sobre un bien económico? Que la clasificación de los bienes es muy amplia y puede variar debido a las particularidades que estos tengan, su función, su relación con otros bienes, su elaboración, durabilidad, entre otros elementos. Algunos ejemplos de bienes que leímos o que encontramos son los bienes libres. Son de acceso limitado porque no se necesita un proceso de producción o transformación para obtenerlo. Un ejemplo puede ser la luz solar. Otro bien económico son, otro ejemplo son bienes económicos, que no todo el mundo puede acceder a ellos debido a sus características. También se pueden definir como aquellos que, contrario a los libres, se pueden adquirir en el mercado pagando un precio por ellos y así poder satisfacer de forma directa o indirecta una necesidad.
por ejemplo, en nuestra vida cotidiana como el gas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Rivero, se les voy a hablar sobre las escuelas de pensamiento económico. Se sabía que inicialmente el pensamiento económico se basaba en la escuela austríaca. Esta escuela tenía como característica la subjetividad, la búsqueda del interés propio y la maximización de la utilidad. Los autores relacionados con esta escuela, algunos vamos a mencionar como lo es Carlos Marx, Eugen Bon y Frederick Bon. Pero no solamente esta escuela es de importancia, también existen 9 o 8 más escuelas que también generan impacto al pensamiento económico, como lo es la neoclásica, desarrollada por Marx en el siglo XIX y que se caracteriza por la subjetividad del valor basado en la utilidad y la escasez. Adicionalmente tenemos la escuela keynesiana, que se caracteriza por apoyar la intervención del Estado en la economía para impulsar la inversión y además apoya la teoría del empleo. Continuamos con la escuela histórica. Esta escuela se caracteriza por basar su corriente en considerar la economía política como ciencia histórica y no teórica. Además nos dice que es el único método relevante para poder evaluar o analizar una organización social. Siguiendo con la otra escuela, seguiría la escuela narcisista. Esta escuela, su corriente filosófica se basa en el materialismo dialéctico, pues dice que el hombre es capaz de analizar sus necesidades y necesidades de estudios estadísticos. Además, nos dice que la realidad social es un proceso continuo de conflicto entre la fuerza de producción y la presión de producción. Continuamos con la escuela liberal francesa, la cual defiende el libre comercio y es uno de los grandes opositores de las ideas cualitativas, también de las ideas de protección e intervención. Continuamos con la escuela clásica, que considera que el Estado debe dar protección legal a las transacciones económicas, además de que quiere que los recaudos de impuestos sean los más bajos posibles. Bueno, el Plan de Desarrollo Nacional es la ruta que va a seguir el gobierno en cuanto a proyectos y propuestas. También será con la cual se midan los proyectos y propuestas realizadas y la viabilidad. Me gustaría ahondar más sobre la ejecución, según lo que dice el documento del Plan de Desarrollo Nacional, es que es la primera vez en la que pues, hay mayor participación y participación en general de líderes y lideresas de los departamentos a fin de pues, mejorar todo el ordenamiento territorial. Se contemplan las ideas de los límites y control de la expansión, la reducción de conflictos en el suelo, es decir, cuando las ciudades se expanden tanto, digamos que sin un control, pero pues digamos que tienen áreas límites con recursos naturales importantes que o proveen oxígeno, o proveen agua, o proveen, regulan y controlan. Hablan también de que se quiere incrementar el porcentaje de área geográfica con catastro actualizado. Esto habla de un censo y de un control nacional, digamos que de una manera de verificar más las cifras. Para ello, pues hablan de los títulos formalizados que otorgan el acceso a las tierras. Buscan que la ganadería tenga menos espacio sí, que ocupe menos tierra. Se está hablando en conversaciones pues, de los representantes, por ejemplo, del director del proyecto, alcanzó a hablar pues, de la posibilidad de la compra de tierras para, digamos que ganaderos, para pues, la optimización de los suelos. Ahora, también se habla y se contempla y se entiende la brecha de la generación de los recursos propios para los municipios, el porcentaje de costos de logística por ventas, pues si es rentable, el déficit habitacional rural, las vías terciarias y pues sobre todo se está buscando, o lo que buscan es generar una confianza institucional. Este plan, el actual, se contempla desde el 2022 al 2026. Podría ser contemplado casi desde el 2023, porque fue lanzado desde hace muy poco. Ahora continuará mi compañero hablando un poco más del Plan de Desarrollo Nacional. Muchas gracias.
entendimos o entiendo que el Plan de Desarrollo Nacional es el instrumento formal y legal por el medio del cual se trazan los objetivos del gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión en el periodo que se encuentre. La importancia del Plan de Desarrollo Nacional es que es como una ruta que establece los objetivos del gobierno, fijando programas de inversiones, metas, y así permitiendo evaluar los resultados y garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto que se tenga. El objetivo es transformar la vida pública del país para lograr un mayor bienestar de todos los ciudadanos. La visión de este plan es que busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán los servidores públicos para lograr el desarrollo del país y el bienestar digamos, de los ciudadanos. También encontramos que en Colombia, para este 2023, el Plan de Desarrollo Nacional es el ordenamiento territorial, la seguridad humana, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social, regional y la estabilidad fiscal serán los principales ejes de este Plan de Desarrollo Nacional en Colombia para este año. Las líneas o los lineamientos que tiene este plan es la seguridad, la autoridad y el orden para la libertad, participación ciudadana o alianzas contra la corrupción.